¿Qué hechos históricos nunca nos van a contar en las escuelas? El capitán Bartholomew Roberts, pirata, daba bastante tiempo a su equipo pirata para que estos puedan dormir bien. Pensaba que los hombres necesitan 8 horas de sueño, para que puedan hacer un asalto exitoso al día siguiente. El gobierno de Estados Unidos comenzó una guerra contra Guatemala por unos plátanos. El sobrino de Hitler estaba en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre los niños perdidos por culpa del franquismo. Esos niños han sido secuestrados por tener padres republicanos que estaban en prisión o han sido asesinados por el ejército nacionalista durante la guerra civil en España y la España franquista. Después de ser secuestrados, los mandaban a familias católicas y nacionalistas. Aún así, esto continuó después de 1975. Después de la muerte de Franco, entonces ya era un negocio dirigido por las monjas, doctores y enfermeras. Mi madre era una de esas niñas perdidas y me dijo que al final casi todos encontraron a sus padres. El hijo de Stalin se suicidó en un campo de concentración, pero Stalin se estaba burlando de él hasta el último día de su vida. Benjamin Franklin una vez escribió un ensayo sobre cómo salir con una anciana. Los americanos nativos no podían obtener la ciudadanía hasta el año 1920. Los indígenas de Australia ni siquiera se consideraban personas hasta el año 1967. Tenemos mucho en común con nuestros antepasados. Se quedan atrás los cuadros, esculturas y tallas de madera, dando lugar al sexo, drogas, alcohol, discotecas y grafitis, que se pueden ver en cualquier edificio abandonado o en un tren. La pobreza de la clase media y la lucha contra la clase alta son las mismas que antes. Si escuchamos a los bufones de la corte en el día de hoy, sus bromas parecerían ciertas, sin tener en cuenta todas esas tecnologías que nos facilitan la vida. Seguimos haciendo, quejándonos y disfrutando de las mismas cosas que ocupaban las mentes de personas durante muchos años. Aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Es nuestra realidad. Qué horrorosas eran las violaciones en Nankín. La verdad es que eran tan horrorosas que los propios nazis tuvieron que intervenir y pedir paz. Pocos saben que Alemania, antes de la alianza con Japón, era aliado de China. Hasta el año 1936, Alemania mandaba a China armas y oficiales para la formación y el equipamiento de Kuomintang. El ejército chino, equipado y formado por los alemanes, se ha convertido en una fuerte resistencia para los japoneses. Hitler incluso hablaba bien de los chinos, destacando su gran historia de dinastías, a pesar de que al final ocupó un puesto neutral en el conflicto chino-japonés, más tarde convirtiéndose en un aliado de Japón en la confrontación con la Unión Soviética, Gran Bretaña y después Estados Unidos. He tenido que asistir a cursos de antropología en mi instituto para enterarme de que antes existían zoológicos humanos. Eran zoológicos en los que las personas blancas pagaban dinero para ver aborígenes en jaulas. Ocurría en todo el mundo. Por ejemplo, en Bronx en el año 1920. Nunca he escuchado algo parecido en las escuelas, y dudo que la mayoría de la gente sepa eso. Masacre racial en Tulsa. A principios de los años 20, en Tulsa, estado de Oklahoma, había una comunidad negra muy próspera que se llamaba Wall Street. Muchos afroamericanos allí vivían económicamente mejor que los blancos. Los blancos estaban enojados y querían su tierra. Uno de los afroamericanos fue acusado falsamente de violar a una mujer blanca, y los blancos utilizaron este motivo para atacarles, usando entre otras cosas aviones de la Primera Guerra Mundial. Muchos fueron asesinados y agredidos. Más de 10.000 personas se quedaron sin techo porque sus casas y sus empresas fueron quemadas. Es el caso más grande de violencia racial en la historia de Estados Unidos. Los militares japoneses secuestraban a cientos o miles de mujeres coreanas y chinas durante la Segunda Guerra Mundial y les obligaban a ser trabajadoras sexuales. Algunas japonesas incluso se reclutaban para esto, pero ellas no sabían qué es lo que tenían que hacer hasta que allí les tocaba. La verdad es que es algo muy habitual en las guerras, pero los militares no querían ensuciar la imagen de sus soldados. Secuestrando a esas mujeres, se procuraban de ver si tenía alguna enfermedad o no. Esto es muy triste, teniendo en cuenta que después de la guerra todos los campamentos militares se disolvían, y las mujeres tenían que regresar a sus casas sin saber si se ha acabado la guerra o no. Si al final lograban llegar a sus casas, normalmente las familias las echaban a la calle porque sentían vergüenza por lo sucedido. Turquía enseñaba el genocidio armenio. La verdad es que todos esos datos se pierden en la estadística común de la Primera Guerra Mundial. Por eso no le suelen hacer mucho caso, hasta que no empiecen a estudiarlo bien y vean que no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Oye, están todos ocupados combatiendo a los alemanes. Vamos a deshacernos de esos armenios. Mis tatarabuelos lo tenían todo. Tierra, granjas, caballos. El genocidio lo cambió todo. Estaban obligados a abandonar su patria, sus casas y todo lo demás, para buscar ayuda en otros países. Perdieron casi todo. Mi tatarabuelo y mi hermana han sido los únicos en sobrevivir. Y lo único que sé es que tuvieron que sobornar a los hombres turcos para que le dejen ir a Bulgaria tranquilamente. Dieron casi todas las cosas valiosas que tenían. También les robaron casi todas las cosas y han sido humillados. Lo único que lograron llevar eran 2 anillos que llevaban la abuela de mi abuela. Así es, eran tiempos muy duros. Y me da vergüenza ver que nadie habla del genocidio armenio ahora, para evitar que se repita de nuevo. El Holodomor, genocidio ucraniano.
donde millones de ucranianos pasaban hambre por culpa del control estatal de la economía de los pueblos. En mi provincia estudiamos ese periodo hasta el último año de la escuela secundaria, noveno grado en 2009. Nuestros libros contenían mucha información y tenían fotos de familias que recurrían al canibalismo. Hitler daba a sus soldados metafetamina para que tengan mayor productividad. Además, el propio Hitler, según afirman algunos, era un adicto a la anfetamina. Su propio doctor le hacía inyecciones desde 1942 hasta el 1945, el año de su muerte, aunque podría hacerlo antes, ya en el año 1937. Albert Speer afirma que esta adicción tomó un papel importante en su conducta cada vez más imprevisible, desde que la guerra se hizo larga. Le hacía aumentar su paranoia y disminuir su estabilidad psicológica. Pero Alemania no era el único país que producía anfetamina durante la Segunda Guerra Mundial. Japón lo hacía también. Se estima que hicieron 1 millar de pastillas durante la guerra. Finlandia era otro país que producía anfetamina, pero lo utilizaban solo las fuerzas especiales. A las fuerzas aliadas, sobre todo a los pilotos estadounidenses que volaban sobre Europa y Japón, les dan otro tipo de anfetamina para evitar el cansancio. El consumo de anfetamina en el ejército de Estados Unidos y en los ejércitos de otros países no se paró después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los últimos casos detectados de consumo de anfetamina en una guerra, operación militar durante la Guerra del Golfo, cuando los pilotos consumían anfetamina para estar más atentos y animados en misiones de larga duración en Irak. La CIA ofreció realizar un pacto terrorista bajo una bandera falsa. El objetivo era derribar un avión de pasajeros falsificado que utilizaría después como un pretexto para atacar Cuba. Kennedy rechazó esa operación. El centro de la oscuridad se encuentra en el libre estado de Congo, cuyo rey era Leopoldo II, de Bélgica. Conrad escribió esa historia para criticar no solo el imperialismo europeo, sino también los crímenes y las atrocidades contra la humanidad. Se calcula que en el Congo, durante el gobierno de Bélgica, murieron de hambre, múltiples enfermedades y trabajos forzosos entre 5 y 10 millones de habitantes, de 20 que vivían en total. Bélgica se hizo rica gracias a la esclavitud, poniendo unos límites serios de extracción de caucho natural, y el que no podía cumplirlos lo esperaba una pena de muerte. Leímos este libro en la escuela secundaria, pero nunca hemos estudiado el contexto histórico o la participación de Leopoldo en todo esto. Lo peor de esta historia, además de los asesinatos y la esclavitud, era que la compañía tenía una política concreta que se basaba en cortar la mano de una persona que asesinaron por cada bala que utilizaban, para reducir el agotamiento de las reservas de municiones. Debido a esto, si realmente utilizaban más reservas de lo debido o necesitaban ir de cacería, tenían que cortar la mano de una persona viva para compensar la diferencia. Y lo que es peor aún, las manos servían de soborno, porque las cuotas de caucho podían llegar a ser extremadamente altas. Esto dio lugar a una fuerte demanda de manos cortadas. Por culpa de esta política, muchísimas personas fueron mutiladas. El hambre que provocó Gran Bretaña en la India bengalí durante la Segunda Guerra Mundial. El hambre que llevó la vida de 2 millones de personas. ¿Les gustaron estas historias? Pueden dejar su comentario con historias u opiniones al respecto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder nuestros videos. Muchas gracias a todos. Adiós.